Libro con L de libertad. En Radio Sol 106.3 FM. Café Tatiasca, el café del gran señor. Disfruta de un auténtico café 100% orgánico, sembrado, cultivado y cosechado por mujeres nahuas en la sierra de Zongolica, Veracruz. Disfrútalo mientras te ponen bella en Ludic Salón y solicítalo al 6622-336232. Café Tatiasca, auténtico de altura. ¿Quieres ser la protagonista de tu vida y brillar a cada momento? Ludic Parlor Salón es la solución. Contamos con servicios de manicure, pedicure, mini spa, mani y gel color, pedi spa, cortes, tintes, spa para cabello y mucho más. Visítanos, Boulevard Morelos, número 717, local 4, en Plaza Terza. Haz tu cita al 688-1286. Aprovecha las promociones por aniversario. Ludic Parlor Salón, siempre a la vanguardia. Café Tatiasca, el café del gran señor. Café auténtico de altura. Presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi. Ciudadanía y democracia en el siglo XXI. Con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Bien, pues continuamos en el tomo 123 de Confieso que he leído, y es un gusto recibir al maestro Vladimir Gómez Anduro con su sección de Vox Populi, ¿sí? Y aprovecho antes de que inicie el maestro, pues para darle pues las gracias a quienes nos están escuchando. Está el maestro Luis Antonio, parece que ya el maestro Luis Antonio agarró los miércoles, sí, así es que ya es cliente. Ya es cliente aquí, ahora le toca a Vladimir, vamos a pues muchas estuvimos gracias con él ahí en la normal, ya hace poco cumplió años, ya lo felicitamos en Facebook y le reiteramos, maestro, ¿sí? Está por ahí Marilena Valerio, ¿sí? Nada más, ojalá nos pudieras decir, Marilena, es Marilena Valerio, ¿verdad? María Elena Valerio. Valerio. A ver si es la hija de César Valerio, ¿no? Para que nos confirmes. María Elena, te saludamos con gusto. Está Marta Beatriz, está Guadalupe, y el maestro Luis Antonio, que ya mencionamos. Pues gracias por estarnos ¿sí? Sintonizando ahí en el Facebook, y si quieren escuchar en la radio y que tienen la oportunidad de estar en la computadora, pues en el www.confiesoqueheleído.com.mx, ahí pueden acceder a la radio, a Radio Sol, el 106.3 de frecuencia modulada. Adelante, maestro, Vox Populi. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Pues antes de iniciar, quisiera aprovechar los primeros minutos para comentar que hace unas horas el Instituto Nacional Electoral acaba de designar a la consejera del OPLE de aquí de Sonora. Recordemos que por allá en el mes de agosto, más o menos, la consejera Claudia Ruiz Reséndez, ex consejera Claudia Ruiz Reséndez, renuncia como consejera del instituto, y entonces el Instituto Nacional, que es el que elige a los consejeros, tiene que lanzar una convocatoria. Bueno, pues el día de hoy finalmente eligieron a quien va a ser la sucesora de Claudia. ¿Y quién es Ruiz. ella? Eligieron a Ana Cecilia Grijalva. Ella es una persona de ahí del instituto, tiene muchos años ahí en el instituto, no sé, yo creo que más de 15 años trabajando. Se desempeñaba como subdirectora de capacitación. Y pues bueno, quise aprovechar los primeros minutos para felicitar a todas las competidoras. Fue una convocatoria que se abrió exclusivamente para mujeres, por ser una posición de una mujer, por sustituir a la consejera. La verdad es que todas eran muy buenas elementos. Sonora se ha caracterizado por competir muy fuerte, a diferencia de otros estados donde a veces incluso hasta las declaran vacantes, ejemplo Nayarit o Baja California,
En Sonora sucede todo lo contrario, hay muchos competidores y pues compiten muy fuerte, cosa que es muy bueno, pues, porque a final de cuentas tenemos que las personas que llegan pues tienen sobrada capacidad. Y pues bueno, quiero aprovechar estos minutitos para felicitarlas a todas las competidoras que hicieron un papel muy digno, para felicitar a Ana Cecilia, desearle el mayor de los éxitos. Trabajé con ella, la conozco, conozco su trabajo, es una persona muy responsable, muy profesional. Creo que le va a inyectar cosas buenas al órgano colegiado y pues el mayor de los éxitos también a los compañeros del Consejo General. Perfecto. Oye, porque es un proceso muy profundo, ¿no? Muy minucioso. Es lo mismo cuando fue tu examen académico y luego entrevista. O sea, y se ha venido perfeccionando, se ha venido puliendo. Curiosamente venía pensando y te dije, curiosamente nunca le he dedicado un capítulo al proceso. Al proceso. Lo hemos tocado así por encimita cuando hablamos de las instituciones, pero no le he dedicado un tema al proceso. A lo mejor me sirve de pretexto para el siguiente miércoles hablar del proceso, porque es un proceso muy interesante. Sería muy bueno, un poco para contrastar con todo lo que has estado platicando. Así es. Y aquí Juan nos obsequió un pasaje que encontró ahí sobre el Calmecac, ¿sí? De cómo los aztecas en el Calmeca, ¿te acuerdas que había el Tepochcali para los macehuales y el Calmeca para los pillis, para los nobles, las escuelas, ¿no? Muy bien estructuradas por lo demás, con catálogos muy severos. Y entonces el Calmeca preparaba a los gobernantes. Sí. Y aquí me lo traigo aquí el equipo de confieso, mira, para que vean cómo era antes, ¿no? Entonces, pero para árbitro, por decirlo de esa manera, para árbitro electoral, el proceso es muy académico y muy minucioso. Es técnico, es académico, es riguroso, está muy vigilado. Pero bueno, yo creo que el siguiente miércoles vamos a... Porque es mensurable además, es medible. Así ¿sí? es. Oye, y bueno, aprovechando ya la recta en estos minutitos, Vladi, ¿y a ti te sucedieron? Precisamente el día se abrió la convocatoria, ya están participando, ya se inscribieron. Y que va a ser puros varones. Aquí puede ser hombre o puede ser mujer, porque la composición se abrió mixto. Aquí van a competir hombres y mujeres, entonces se inscribieron más, de hecho, en esta. La de la compañera es por menos de 4 años, porque la ex compañera Claudia Riz deja en los primeros años de su encargo. Entonces la ley dice ahí que se va a nombrar a alguien para que complete. En mi caso, como yo estaba en el último año, nombran a uno por 7 años, ¿no? ¡Wow! Va a estar bueno. Muy bien. Pues bueno, ya le perdimos, bueno, no perdimos, aquí le dedicamos unos minutitos, pero bien merecidos a los competidores de este proceso. Bueno, maestro, hemos estado platicando sobre los temas de la representación política en las 2 últimas sesiones que hemos tenido aquí en Vox Populi. No vamos a recapitular, no me alcanzaría el tiempo, pero sí necesitamos hacer algunas pequeñas conclusiones. Voy a tratar de ajustar los tiempos ahí. La primera de las conclusiones a las que hemos llegado es que esta idea de la igualdad política, es decir, que esta idea la teoría de la representación política está cimentada sobre una teoría liberal, de aquí la importancia que se le da a este peso igualitario entre los ciudadanos, ese peso político igualitario entre los ciudadanos, y decíamos, esta es una premisa fundamental para entender la idea de la representación política. Si no partimos de esa premisa de que todos somos políticamente iguales, vamos a tener complicaciones para entender el resto de la representación política. Derivado de esa premisa y de esa conclusión a la que arribábamos, teníamos que la dimensión activa de nuestros derechos políticos debe ser lo más universal posible. Y así como la dimensión activa, también la dimensión pasiva. Es decir, si tengo la misma capacidad, si debo tener la misma capacidad para elegir a mi representante sin ningún tipo de restricción, también tengo que tener la misma capacidad, el mismo derecho para ser elegido. Esa era una segunda conclusión a la que arribamos. Una tercera conclusión que, insisto, es de manera lógica a lo que hemos venido sosteniendo. A la premisa. Así es, a final de cuentas es una teoría y las premisas tienen que ser lógicas una con otra, ¿no? Y la tercera conclusión a lo que llegamos
Cuando preguntamos a quién representan los representantes, pues llegábamos a la conclusión de que si todos somos políticamente iguales, pensamos en términos políticos lo mismo, pues nos tienen que representar a todos. Es decir, la representación se da a esa unidad que le hemos cambiado de nombre, le podemos decir pueblo, le podemos decir nación, pero a final de cuentas representan una unidad o un todo. Hacíamos algunas acotaciones ahí sobre algunas modificaciones o algunos permisos, digamos, que ha dado esta teoría liberal respecto a alguna respecto a alguna representación de tipo especial. Decíamos, por ejemplo, el caso de las mujeres, que es un tipo de representación especial. Por ejemplo, el tema de los grupos indígenas aquí en nuestro país y en otros países, que son ciertos arreglos dentro de la misma teoría que permiten cierta representación de tipo especial, y que también lo tocamos. Finalmente, una cuarta conclusión, la cuarta conclusión, y con esta nos íbamos la semana pasada, es que la representación política no es un mandato imperativo, es decir, no es una representación de tipo jurídico. Y dirán ustedes y las personas que los escuchan, bueno, pues esto parece muy lógico. Sin embargo, sí fue un tema de discusión teórica durante mucho tiempo, y sí había teóricos que planteaban que la tarea del representante debía ser como un mandato imperativo, principalmente aquellos teóricos de carácter o de inclinación legal. Por ejemplo, Hans Kelsen sostenía que la tarea de los representantes era representar en términos jurídicos, y que de tal manera, si no lo hacían en estricto sentido, pues lo pudiéramos retirar de su representación. Finalmente, decíamos, este es un debate que gana la teoría política, y que dicen la representación es política. ¿Y qué connotación tenía el hecho de que sea representación política? Bueno, esto tiene que ver con el quehacer del representante político. Y eso significaba, o significa más bien, que curiosamente el representante político no está, digamos, atado a la voluntad de los individuos que lo llevaron a esa posición. Digamos, no tiene una obligación de cumplir enteramente la voluntad de sus representantes, ni siquiera está atado a las promesas de campaña, por ejemplo, que él haya hecho. Aunque las haya firmado ante notario. Aunque las haya firmado ante notario público, y no está obligado ni siquiera a la plataforma de su partido político, el partido político que lo promovió. Ahí tenemos algunos casos, como por ejemplo el caso de la senadora Lili Telles, que ha tenido una serie de votaciones en contra de la línea de su partido. El ejemplo que tomábamos aquí de los diputados de Morena, y que decían, pues a final de cuentas votaron en contra de lo que les había pedido su partido, y que bueno, a final de cuentas no pasa nada. ¿Por qué? Porque precisamente la representación política es eso, ese margen de libertad. Nos íbamos la vez pasada con una duda, y entonces decíamos, bueno, entonces, ¿ante quién rinden cuentas, no? Los diputados o los representantes políticos. Y entonces, aquí empezaríamos por distinguir dos tipos de rendiciones de cuentas. El día de hoy vamos a hablar de rendición de cuentas de los muy importante, la democracia. Así es. La primera es una rendición de cuentas de tipo jurídico, ¿no? Es decir, cuando el ciudadano o el político se convierte en representante, la primera rendición de cuentas que tiene que hacer es ante la ley, y digamos es más o menos la más sencilla. ¿Por qué? Porque a final de cuentas un representante termina siendo un funcionario público, y como funcionario público pues le aplica el principio de legalidad, está sujeto a la ley. ¿Qué es el principio de legalidad? Pues ya todo el mundo lo sabe. El principio de legalidad es que el funcionario puede hacer única y exclusivamente lo que la ley le permite hacer, mientras que yo, ciudadano, puedo hacer todo lo que no me está prohibido, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Ajá. En ese sentido, el representante, digamos, la primera rendición de cuentas es ante la ley. Es decir, no puede ir más allá del marco normativo que le da determinadas funciones. Y se ha creado todo un aparato también del Estado para vigilar ese cumplimiento de que el funcionario, el representante, no se salga de ese esquema jurídico. No puede ir más allá de sus facultades. Pero esto, digamos, es lo más sencillo, ¿no? El segundo tipo de rendición de cuentas, no el jurídico, sino el político, es un poquito más complicado, porque cae en una, digamos así como en el ámbito de lo subjetivo, ¿no? de la percepción.
porque a final de cuentas el funcionario pues no hay nada que lo ate a no hay tanta certeza no como hay en lo tanta jurídico. certeza. Ya veíamos hace un momento que pues si no está sujeto ni siquiera a la línea política de su partido, ni siquiera a los compromisos que, como decía usted, haya firmado ante un notario público o no, es lo mismo. Y entonces decíamos, pues a final de cuentas esto cae dentro del terreno de lo subjetivo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese representante jurídico, su rendición de cuentas va a ser ante el ciudadano que lo eligió como representante político. Y a final de cuentas, el ciudadano dentro de los 3 años siguientes tiene que hacer una evaluación general del desempeño que tuvo ese representante para saber si va a votar por él o no. Ese es el mecanismo de rendición de cuentas político. A final de cuentas es el poder del ciudadano de decir si ese funcionario, si ese representante se queda o no se queda. Hay mecanismos políticos de rendición de cuentas que ya los hemos tratado en otros programas y que traigo otra vez a la mesa. En algún momento tratamos el tema de la reelección aquí en estos programas, cuando muchos decían no a la reelección porque pues en México es un tema así como que cultural, pues a final de cuentas la rendición de cuentas, la reelección de nuestros diputados principalmente es un tema de rendición de cuentas. Y de los defensores de la reelección, algunos manejaban como una de las razones esa. Es decir, tú fuiste diputado, ahora quieres volver a hacerlo, entonces ya el ciudadano ya tiene la posibilidad de decirte, lo hiciste muy bien, vuelvo a votar por ti, o no lo hiciste bien, no voto por ti. Efectivamente. Y curiosamente cuando se cuestionaba el tema de la reelección, aquí decíamos al contrario, es algo que empodera al ciudadano, porque es el mecanismo que el ciudadano tiene para premiar o para castigar a su representante. En cambio, una persona, un diputado que sabe que no va a volver a ser diputado porque la ley no le permite ser diputado, pues no tiene incentivos para hacer un buen trabajo como diputado, no tiene incentivos para quedar bien con la gente que lo eligió. Entonces, en ese sentido decíamos, la reelección, es un buen instrumento de rendición de cuentas que empodera al ciudadano, ¿no? Y no lo teníamos que satanizar. Otro mecanismo político. Y esto se nota mucho, Vladimir, en el tema, por ejemplo, del presidente norteamericano. El presidente norteamericano es de 4 años. Es de 4 años. Entonces, lo que se dice, y creo que no les falta razón, es que los primeros 4 años, el presidente en turno hace cosas para ganar la reelección. Exacto. Entonces por eso va muy acorde con lo que quiere el electorado, cualquiera que esto sea. Y los otros 4 años es él. Con Obama se notó mucho. Obama estuvo ahí algunas cositas para ser reelecto, fue reelecto, ¿sí? Y una vez después ya era Obama, sacó cosas que a muchos electores norteamericanos no le gustaron, pero pues, Obama ya no se iba a postular. Así es. Así es. Ahí se nota mucho, ¿no? Junto con ese tema, otro tema que tiene que ver con la rendición de cuentas y que también fue satanizado por la manera en que llegó aquí la discusión, la revocación de mandato. Otro mecanismo de revocación de mandato que cuando todo el mundo decía... Tiene muchos que veres. Claro, todo el mundo decía, oye, es un tema donde de aquí viene el tema de la reelección presidencial, digamos, bueno, vamos a aislar del discurso el debate teórico y a final de cuentas estos elementos son elementos que empoderan al ciudadano. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato lo que hace es que así como que el ciudadano no se tenga que esperar 3 años para que se vaya ese ciudadano para premiarlo o castigarlo. O 6 en el caso, del presidente o gobernador. De la república o del gobernador. En este caso, la revocación del mandato es el ciudadano el que le dice, ¿sabes qué, mano? Hasta aquí llega. Ya te probé 2 años y no me gustaste. Así es. O aunque 3. Aunque no hayas cometido, digamos, ningún acto de ilegalidad, o al menos demostrado, ya te perdí la confianza y no te tengo que esperar otros 2, 3, 4 años. En este momento te digo que ya está en la Constitución. Que ya está en la Constitución. Entonces, a final de cuentas, maestro, y con esto concluyo, la importancia de usted ha insistido mucho en este tema. A final de cuentas, en el tema de la representación política y la rendición de cuentas de nuestros representantes, tienen un papel fundamental el uso de la información. El ciudadano tiene que salir a votar de manera consciente, de manera informada, y aquí el papel que juegan los medios de comunicación, los programas como este y como muchos que sean, es fundamental. El ciudadano conoce el quehacer de sus representantes
casi siempre a través de los medios de comunicación, y ahí la importancia en que las democracias consolidadas tengan medios de comunicación consolidados también. Pues muchísimas gracias, Vladimir, como siempre muy interesante y muy bien expuesto. Esperemos que ahí, de acuerdo a tu programación que tú eres libre de hacer ahí, a ver cuándo le dedicas alguno o algunos programas al tema de la revocación. Digo que tiene muchos que ver ya como conviene la Constitución. Están ahorita con estira y aflojas con el tema de en qué momento. Y también muy importante, que tú pues dominas como muchos otros temas, el tema de quién organiza. O sea, la revocación, porque López Obrador, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal en aquel tiempo, él pues sacó un bando con revocación, órale, ¿sí? Pero era una forma muy sui generis, ya la comentaremos en su momento cuando toques el tema, ¿sí? Porque tiene muchas situaciones, la verdad es que, le digo yo que tiene muchos que veres, tanto en el tema de lo que implica decirle sí o no. ¿No? Pues, desde el diseño de la pregunta ya está. Desde el diseño de la pregunta ya está. Luego, ¿quién lo organiza? ¿No? Y luego, en el supuesto de que la ciudadanía diga que no, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando López Obrador mandó la iniciativa, decía, pues el secretario de Gobernación entra. Y otros dijeron, no, espérate, el secretario de Gobernación es tu empleado. ¿Sí? Y si te perdimos la confianza a ti, pues se la perdimos a todo el gabinete. Sí, entonces es una cosa. Y si ya tenemos un órgano encargado para hacer eso, pues elecciones, claro, y referéndum, y plebiscitos, etcétera. Ojalá que ya cuando tú lo juzgues conveniente, con la sapiencia que te caracteriza, puedas tocar el tema y la revocación de mandato. Claro que sí. Por lo pronto, el próximo miércoles yo creo que le vamos a dedicar un capítulo precisamente al proceso de selección de consejeros y a los socios. Excelente. Locales. Excelente. Muchas gracias, Vladimir. Al contrario. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y seguimos con la nostalgia. ¿Qué más nostalgia que cantar en la luna a través de una área de ópera de la ópera Norma, con la gran griega que canta en español, griego, inglés, francés, en cualquier lengua, la canta como si fuera nativa, Nana Mouskouri, ¿sí? Y enseguida volvemos.